bendiga mucho más. Sean bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de ustedes. Les invito a que tomemos nuestros lugares. Vamos a estudiar un momento la Escritura en esta mañana. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palma a Dios en esta mañana? Gloria al Señor. Lo invito a que se ponga de pie. Vamos a elevar una oración. Vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo en esta hora. Padre, buen Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos permites estar aquí en tu casa. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí reunidos. Padre, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por este día que tú nos has regalado, Señor, y por estar aquí en esta casa, Señor, poder adorarte, exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú traigas a los hermanos que vienen en camino, que lo traigas en bien hasta este lugar. Gracias te damos, Padre Celestial. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para poder entender esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estuvimos aquí el domingo antepasado escuchando la clase? Unos pocos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando? Se nos olvidó. Bueno, estuvimos hablando acerca del ángel, ¿verdad? Que descendió del cielo, que cayó del cielo, una estrella. Vimos también que se va a abrir un pozo en el abismo, y Juan estaba viendo, él dice que sube un humo negro, ¿verdad? De ese pozo del abismo, y a través de eso él ve que salen unos demonios tipo langostas, ¿verdad? Que tomaban forma de langostas, semejante a langostas, pero no eran langostas literales, sino eran tomando forma de ellos. Los llama Juan así por el poder destructivo que van a hacer estos demonios, que van a causar tanto daño a la humanidad. Porque las langostas normalmente dice que destruyen a su paso todo lo que encuentran. Por ejemplo, las plantas, todo lo que son los montes. Las langostas lo destruyen completamente. Y para eso, la semana pasada no pude tocar algunos textos, pero quisiera que lo leyéramos en Deuteronomio 28:38 para poder entender la magnitud que van a tener estos demonios que habla Apocalipsis. Deuteronomio capítulo 28, verso 38 dice así: dice, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Salmo 105:34. Habló y vinieron langostas y pulgón, dice, sin número. Y otro pasaje que está en Éxodo 10:4. Dice así: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas, verso 5, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, dice, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Verso 14 y 15 dice así: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país. Y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles
que había debajo que había dejado granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos nosotros aquí que estas langostas sí eran langostas, los animalitos que conocemos como chapulines o no sé cómo se llaman en otro nombre, pero son este tipo de langostas, que dice aquí en el verso 15 que cubrió toda la faz del país, dice, y oscureció la tierra. Estamos viendo aquí que era una gran cantidad de animales, ¿verdad? Que no dejaron nada a su paso. Entonces, esto quise darles para ver una introducción para que entendamos lo que se va a hablar aquí en Apocalipsis, en lo que Juan se está refiriendo a cuando se abre el pozo del abismo. ¿Cómo sabemos que también que no eran insectos? Lo que Juan está hablando en el capítulo 9, vamos a Apocalipsis 9. ¿Cómo nosotros sabemos que no eran insectos? Dice Apocalipsis 9:4. ¿Ya todos estamos ahí? Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces vemos nosotros aquí que no eran insectos literales, porque no van a dañar a las plantas. El blanco de estos demonios van a ser los hombres, ¿ok? La humanidad. Aquellos, dice aquí, que no tienen el sello de Dios, ¿dónde? En sus frentes. Ahora, hemos visto en otros pasajes que el enemigo también va a poner un sello a la humanidad, ¿verdad? Pero el enemigo no va a poner un sello a voluntad, sino que los va a obligar a la humanidad, ¿ok? A recibir este sello. Pero vemos nosotros aquí que Dios también sella a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios también sella a su pueblo. Dice aquí que aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, dice en el verso 4, en sus frentes, ellos no van a poder tocar por estos demonios. No los va a poder tocar. ¿Okay? Al igual que Dios también guarda a su pueblo, o guardó a su pueblo de Israel cuando pasaron estas plagas, Dios los guardó. Dice la Biblia que las plagas caían ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Todas las plagas estaban en Egipto, pero ellos vivían cerca de Egipto, todo el pueblo de Israel, y dice que ahí no había ninguna plaga. Ninguna plaga les llegaba a ellos. Entonces, Dios ha guardado siempre al pueblo de Israel y también a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el sello es una marca de pertenencia a Dios. Tanto aquí en Apocalipsis, que guardará a los 144,000, que ya lo vimos en la clase pasada, que son judíos, y a todos aquellos también que creen en Jesús, a todos aquellos que lo aceptarán, porque el Evangelio se va a seguir predicando. La iglesia se va a ir, pero el Evangelio se va a seguir extendiendo. Y más los 144,000, que ya lo vimos también en la clase pasada, donde ellos van a estar predicando el Evangelio, clamando el Evangelio. Entonces, al igual que nosotros, también estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido sellados? Amén. Amén. Y eso lo encontramos en Efesios 1:13. Si usted lo quiere leer, Efesios 1:13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero dice aquí que habiendo creído en ¿quién? Habiendo creído en Cristo, fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora no pertenecemos al mundo, no pertenecemos al enemigo, porque antes dice que nosotros
vivíamos en cosas malas, pero ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados por parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el enemigo siempre nos hace la guerra. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el sello de Dios. ¿Ok? Entonces el enemigo conoce quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, conoce porque usted ya está sellado, ¿verdad? Yo creo que todos aquí sabemos que los animales, más que nada las vacas, son sellados. ¿Alguien me podría decir por qué son sellados? Porque tienen que pertenecer a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si hubieran dos ganaderos que viven juntos y se mezclan las vacas, ¿cómo ellos pueden reconocer cuáles son sus vacas? Por el sello, porque tiene sus iniciales. Entonces nosotros viene haciendo lo mismo. Entonces Dios nos conoce porque nos ha sellado, ¿verdad? Nos ha marcado como hijos suyos. Amén. Entonces entendemos eso. Entonces Dios protege a su pueblo, pero Dios va a sellar en ese momento solamente a los 144,000, los va a sellar y ellos van a estar predicando el evangelio. Entonces dice aquí que el enemigo no va a poder tocar a ellos porque están sellados ya. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces Dios protege a su pueblo en medio del juicio. Cualquier juicio que va a venir, Dios siempre te va a proteger. Como que no lo cree, ¿verdad? Cualquier juicio que pueda venir, Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. ¿Le puedo dar una pregunta? Diga. Hay algo exclusivo que Dios hace, que ve que la diferencia es que Dios sella, pero Satanás marca. Sí. ¿Verdad? Sí, es pero algo exclusivo de la parte de Dios porque... Lo que pasa es que el enemigo siempre ha copiado lo de Dios. Ajá, pero él ya marca a la gente porque él lo ve a uno como un animal y Dios lo ve como un hijo, entonces Dios lo pone como algo exclusivo que a nosotros, él nos pone un sello. Sí, correcto. Entonces, siempre, ¿en qué me quedé? Se me fue la pregunta. Siempre Dios va a guardar a su pueblo. Amén. Siempre Dios va a cuidar. ¿Ok? Entonces, pero muchas veces nosotros a veces queremos que Dios nos guarde, pero a veces no obedecemos a Dios. Amén. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque digamos que si el límite, digamos, un ejemplo, es a 50 y tú vas a 80, ¿Dios te va a guardar? Porque ya te estás desobedeciendo la ley. Hay una ley que estás traspasando. Entonces, Dios te va a cuidar, pero también tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Ok? Entonces, Dios siempre va a guardar a su pueblo. Dios siempre va a guardar a sus hijos. Pase lo que pase, usted tiene que estar confiado en Dios. Amén. Si usted confía en Dios, nada le va a pasar. A menos que sea la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque nosotros nos regimos bajo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia también dice que tenemos que dar gracias a Dios lo que pase, lo que estemos viviendo, en todas las cosas, en todas las maneras. Entonces vamos a ver una historia en Ezequiel capítulo 9 de cómo Dios siempre ha guardado a sus hijos. Vaya conmigo allá en Ezequiel capítulo 9, verso 1. Aquí Dios está poniendo un sello. Dice así, ¿ya lo encontraron? Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce.
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo a Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Ok, ahí quiero detenerme un momento. ¿Qué es lo que Dios le dijo a este escribano? Que le pusiera una señal, ¿verdad? Que lo marcara. Dice, pero ¿a quiénes le dijo que hicieran eso? Aquellos hombres, dice, que gimen, o sea, que estaban clamando. ¿Por qué ellos estaban clamando? Dice, y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. O sea que había pecados dentro de ese lugar. Habían abominaciones. Pero también dice que habían hombres que estaban, ¿qué? Clamando. Que estaban orando y que estaban buscando el rostro del Señor. El verso 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban dentro del templo. Vemos nosotros aquí una historia que pasó en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí estamos viendo nosotros que había un destructor. Había uno que estaba matando a las personas. Pero este destructor estaba matando a aquellos que no tenían la señal. Entonces lo mismo sucede aquí en Apocalipsis. Si usted lo leyó en Apocalipsis 9:4, dice de esta manera. Dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces estos demonios que van a salir en Apocalipsis 9 van a destruir o van a atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios. ¿Ok? Para eso van a salir ellos. Pero ellos van a salir con el permiso de Dios, no es porque ellos quieren. Amén. Los demonios incluso están limitados sobre la vida de los inconversos, ¿verdad? No pueden hacer lo que ellos quieren. Aunque son inconversos, aunque no creen en Dios, pero ellos no los pueden destruir. ¿Por qué? Porque tienen que tener el permiso de Dios. Amén. Ellos están sujetos bajo la voluntad de Dios. Por eso dice aquí que solo los atormentasen, que solo los atormentaron, pero no los mataron. ¿Ok? Vemos también aquí en el verso 5, solo 5 meses dice los atormentasen. Entonces algunos estudiosos dicen, yo estaba investigando acerca de por qué 5 meses. Porque dice que la vida de las langostas solo dura 5 meses. Entonces por eso el apóstol o Dios está usando aquí el ejemplo de las langostas. Por eso dice aquí que los atormentase 5 meses. Amén. Dios en su misericordia trae castigo o va a traer este tormento a los inconversos. No para destruirlos completamente, sino para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que se arrepientan y para que crean en Dios y para que acepten a Cristo. 5 meses durará este tormento. ¿Ok? Estos inconversos escucharán el mensaje de salvación por medio de los 144,000 evangelistas. ¿Ok? Que son judíos. Y también de los 2 testigos que van a estar en este tiempo. ¿Ok? Estos 5 meses serán para muchos la última oportunidad, ¿ok? De arrepentirse o de creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios? Gloria a Dios. En el verso
de Apocalipsis 9:20, en el verso 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, estos tan intensos serán este tormento para las personas, sobre los incrédulos, tanto que la Biblia dice aquí que los hombres buscarán la muerte. Pero ¿qué va a pasar en ese tiempo? La muerte huirá de ellos, o sea, ya no va a existir la muerte. Ellos van a tratar de matarse. ¿Por qué? Por el tormento que van a estar pasando, porque estos demonios lo van a atormentar. ¿Ok? Entonces la muerte huirá de ellos. Podríamos decir que este planeta Tierra va a haber un caos tremendo, va a ser devastada, destruida. Puede haber también otros tipos, como ya vimos anteriormente, terremotos, volcanes, muchas cosas que van a estar pasando en esos tiempos. Por eso las personas desearán morir y buscarán la muerte. Tal vez alguno se va a cortar, yo qué sé, tal vez alguno se va a tirar de un edificio, pero no va a pasar nada. Solamente se puede quebrar un brazo, pero va a vivir con ese dolor, no va a poder morir, o sea, va a estar con ese tormento. ¿Ok? Vamos a ver otro punto, el aspecto revelado. Vamos a leer Apocalipsis 9:7. Dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, dice. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Cuando nosotros leemos este pasaje de Apocalipsis, nos imaginamos muchas cosas, ¿verdad? Nos imaginamos que, ¿cómo serán estos? ¿Serán algo animales o demonios que serán, como dice aquí, como escorpiones, pero serán como langostas, que tendrán cabello de mujer, o serán como tipo caballo? Bueno, menciona muchas cosas aquí en la Biblia. Pero habiendo observado esto, la observación o la devastación que causarán estos demonios, tipología de langostas, ¿verdad? De lo que menciona la Biblia, Juan dice que nos da una descripción aquí más detallada de su apariencia de estos. Juan usa palabras análogas como semejantes a, ya vimos aquí algunos, caballos o mujeres, como cabello de mujer, y nos da características naturales a nosotros para que podamos entender la escritura. ¿Ok? Dice aquí: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos demonios estarán fuertes, estarán poderosos y desafiantes. Por eso lo está llamando como caballos preparados para la guerra. En Joel capítulo 2, verso 4 al 5, describe una plaga de langostas con términos similares a estas. Vamos a leer qué dice Joel 2, 4 y 5. Dice el verso 4: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Aquí el profeta Joel está hablando de langostas, se está refiriendo a las langostas
por naturaleza. Pero Apocalipsis ya no se está refiriendo a las langostas, se está refiriendo a quiénes, a los demonios, ¿verdad? A los que van a salir del abismo. Dice también que tenían coronas. Las coronas indican que serán invencibles, que no habrá armas humanas que las podrán destruir. Esto lo estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. También dice, sus caras eran como caras humanas. Esto nos indica que pueden ser seres inteligentes o seres racionales. También dice que tenían cabellos como cabello de mujer. Subraya también la capacidad de que van a ser seductores. Sus dientes eran como dientes de leones. Y aquí en Joel capítulo 1, verso 6, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, dice, muelas de león. Serán, dice, esto significa que serán mucho más feroces, serán poderosos, inmortales, que los leones pueden hacer o pueden destruir a sus víctimas. Dice aquí, en otra metáfora extraída del campo de batalla, Juan, al igual que el profeta Joel, compara el ruido de sus alas con un ejército en movimiento, destacando que era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo para la batalla. La triple comparación de los demonios con los escorpiones nos da a entender que su única misión es dañar a la humanidad. ¿Okay? Ya lo vimos en Apocalipsis, dañar a los hombres. Y Dios les dijo que no dañaran la hierba verde o las plantas, ¿verdad? Que solo a los hombres. En la clase anteriormente vimos algunos ejemplos, no sé si usted se acuerda, pero lo vamos a volver a leer. Cómo los demonios atormentan a los humanos o a las personas, o lo posesionan. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26. Ya todos estamos ahí. Dice el 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. ¿Qué tenía este hombre? Estaba endemoniado, ¿verdad? Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces vemos nosotros aquí que los demonios hacen que las personas pierden el control. ¿Ok? Estos demonios tienen esa capacidad de, ¿cómo le podría decir? De que un hombre pierde totalmente la memoria, ¿verdad? Ya no sea normal. Vimos aquí dice que este hombre, ¿dónde vivía? No vestía ropa, dice, estaba desnudo, ni moraba en casa, dice, sino en los sepulcros. Vivía en los sepulcros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocimos una persona similar así? Solo dos. Yo tenía un primo que no estaba tan loco, estaba medio. O sea, tal vez era medio demonio. Porque hay unos que sí hacen daño a la gente. Tratan de golpearlos, tratan de pegarlos, o sacan el machete, o te corren. Pero este primo no, estaba loco, sí, pero era amigable. En momentos te hablaba y te conocía, y en momentos perdía la memoria. O sea, no vivía en la casa. Llegaba a veces 2, 3 días, 4 días a su casa y vivía en los montes. Entonces, entendemos nosotros que estas personas están poseídas, ¿verdad?
Y tenía otro primo también que se lo llevó el demonio. Desapareció y nunca más apareció. Qué tremendo, ¿verdad? Se lo llevó entre los cerros y la familia se dio cuenta después de una semana, porque él estaba acostumbrado a irse a otra casa, en un rancho que ellos tenían. Se iba, duraba una semana, 2, 3 días y regresaba a la casa. Y así pasaba todo el tiempo. O sea, la familia ya estaba acostumbrada a que el muchacho se iba y venía. Pero en una de esas se fue y ya nunca volvió. Desapareció. Tremendo, ¿verdad? ¿Dónde se fue? ¿Quién sabe? Pero entonces vemos nosotros aquí que estos demonios tienen la capacidad de tomar a la humanidad, o al hombre, a las personas, y hacer con ellos lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque este hombre dice que vivía desnudo, no tenía ropa, no vivía en la casa, vivía en los sepulcros, ¿verdad? También dice que lo amarraban con cadenas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? La rompía. Pero ¿quién hace eso? Un hombre normal no puede hacer eso, ¿verdad? Aquí dice que eran demonios que estaban, le causaban en su cuerpo también. Me imagino que él tenía dolor o tantas cosas que él podía sufrir. Pero a lo que yo quiero referirme es que en estos tiempos la humanidad va a hacer un sufrimiento tremendo. Porque vimos también que ellos van a tener, van a trastornar a los hombres con un poder de tipo alacranes, tipo escorpiones, que ellos van a sufrir un tormento. Vemos también otro ejemplo aquí en Mateo 8:5. Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, puede ser que también esto era poseído por un demonio, pero estaba postrado en cama, paralítico y atormentado. En Marcos capítulo 9, verso 20, también vemos otro ejemplo. Lo vamos a leer del verso 14 para que lo podamos entender. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondieron uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos en esta historia, ¿verdad?, un padre que quiere que su hijo sea liberado, pero este demonio dice que hacía lo que quería con este muchacho. Lo metía en el agua, lo metía en el fuego, lo tiraba, lo hacía tantas cosas, ¿verdad? Pero entonces muchas veces el hombre no puede hacer nada, pero Dios sí. Amén. Dios se puede libertar a aquellos que tienen
ese tipo de demonios. Amén. Gloria al Señor. Siempre los demonios van a querer destruir a la humanidad, van a querer matarla. Por eso Dios dice aquí claramente que no los matasen, que solamente los atormentasen. ¿Ok? Por eso Dios está haciendo específicamente aquí, porque ellos también tienen poder para destruir, para matarlos. Gloria al Señor. El príncipe desenmascarado, vamos a leer Apocalipsis 9:11. Ya para terminar, vamos a leer otros pasajes. Dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hasta ahí lo vamos a dejar. A diferencia de las verdaderas langostas, dice que las verdaderas langostas no tienen rey. Eso lo dice en Proverbios 30:27. Dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Está hablando de las langostas naturales. Pero aquí en Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Y ese ángel se llama Abadón y Apolión. Estas dos palabras tienen un significado fuerte, que es destrucción. Es una forma de destruir. Entonces los demonios tendrán un rey sobre ellos. Juan les da un título de rey, el ángel del abismo. Algunos identifican a este ángel con Satanás, pero no es así. Porque Satanás no está en el abismo, y Satanás se le llama de otra manera. Efesios 6:12, vamos a ver cómo se le llama a Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos nosotros aquí que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? A él no se le asocia todavía con el abismo. Más adelante vamos a ver en otros estudios donde Satanás va a ser atado. Ahí sí va a estar en el abismo, porque el abismo, dijimos anteriormente, que es una cárcel para los demonios, donde ellos están atormentados en ese abismo, están ahí. Por eso también vimos otro ejemplo la semana pasada, donde los demonios que salieron de este que leímos ahorita, le dijeron a Jesús: no nos envíes al abismo, porque ellos, me imagino que tienen conocimiento de que el abismo es algo tormentoso para ellos. Por eso no querían ir a ese lugar. Entonces ellos dijeron a Jesús: no nos envíes al abismo. Pero Satanás todavía no se le asocia con el abismo. Entonces es mejor ver a este rey o a este demonio que va a salir ahí como un ángel, como otro ángel de un demonio. Juan está observando y escuchando su nombre, que en hebreo aquí es Abadón y en griego es Apolión. Juan emplea ambos nombres para dar a entender su efecto de destrucción, que será sobre los judíos impíos y también sobre los gentiles. Estas dos palabras, como ya dije, significan destrucción. Abadón lo encontramos en el Antiguo Testamento y se usa para describir el lugar del castigo eterno. Vamos a leer algunos pasajes. Yo quisiera darles algunos pasajes a ustedes para que lo leyeran, porque si no, no vamos a terminar hoy. Hermano René, si lo puede leer, Job 26:6. Hermano Kevin, Job 28:22. Hermana Mildred, Job 31:12. Hermano, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Roberto, Salmos 88:11. Y hermano Oscar, Proverbios 15:11.
y yo voy a leer 27-20 de Proverbios. ¿Qué dice Job 26:6? Dice, el Seol está cubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Ahí está mencionando en el Antiguo Testamento de esta palabra Abadón. Se refiere, lo socializa también con el Seol, un lugar donde van los muertos. ¿Qué dice Job 28:22? El Abadón y la muerte ajena. Su fama hemos oído con nuestros oídos. Job 31:12. Porque el fuego se devoraría el Abadón, consumiría todo mi Salmos 88:11. será cortada en el sepulcro. No, ¿dónde? Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Gracias. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Amén. Y Proverbios 27:20 dice de esta manera: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Entonces vemos nosotros aquí en el Antiguo Testamento que esta palabra Abadón se refiere a un lugar donde van los muertos, se refería. Pero también el Abadón es un lugar de abismo, donde están los demonios. Y más adelante creo que lo vamos a ver en otra clase. Reafirmando de esta manera la conexión de este ángel con el abismo o el infierno, también está otra palabra que es apolión en griego, y esta palabra es una palabra griega que significa yo destruyo. Estos términos identifican a este líder como el rey de los demonios. ¿Ok? Luego en Apocalipsis capítulo 12 dice que el primer ay pasó y aquí vienen 2 ayes más. ¿Ok? Los 2 ayes más vienen ya en la siguiente clase, que sería la trompeta 6 y el 7. Y por último yo quisiera dejarles otro pasaje, Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos nosotros que la ira de Dios se revela ¿de dónde? Desde el cielo. Entonces lo que vamos a estar, lo que la humanidad va a estar sufriendo en ese tiempo va a ser la ira de Dios. ¿Ok? Aquellos que no quieren aceptar a Cristo, aquellos que no quieren recibir a Cristo en sus corazones, para ellos va a ser este castigo. ¿Ok? No va a ser para nosotros, va a ser el castigo para esas personas que no quieren aceptar a Cristo, que quieren vivir en sus maldades, en sus pecados. Amén. Así que vamos a terminar esta clase del día de hoy, esperando que hayamos comprendido un poquito acerca del capítulo 9 de Apocalipsis. El domingo que viene, no se lo pierdan, porque hay 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, y se va a hablar de eso, ¿verdad? Los 4 ángeles que están atados ahí van a ser sueltos, que ya están programados, dice, el día y la hora por la cual ellos van a ser sueltos. Amén. Así que yo los invito a que usted venga temprano el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor le bendiga a cada uno.